¿Sabías que los 10 mandamientos no fueron dados para limitar tu vida, sino para protegerla? Cuando Dios entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí, no lo hizo como un castigo, sino como un acto de amor. El pueblo de Israel acababa de salir de la esclavitud en Egipto, y necesitaba algo más que libertad física. Necesitaba dirección espiritual. Por eso, Dios habló en medio de fuego, nube y trueno, mostrando que su voz no era común, sino santa. Muchos creen que los mandamientos son reglas antiguas, duras e imposibles de cumplir. Pero en realidad, cada uno revela el corazón de Dios y su deseo de que el ser humano viva en paz, justicia y comunión. No tendrás dioses ajenos, no matarás, no mentirás. No son prohibiciones vacías, sino cercos de protección para una vida plena. Los 10 mandamientos muestran algo profundo. El pecado no comienza en la acción, sino en el corazón. Y desde el principio Dios dejó claro que obedecer no es perder libertad, sino encontrar el verdadero camino hacia Él. ¿Por qué entonces, si los 10 mandamientos son tan claros, el ser humano sigue fallando una y otra vez? En la segunda tabla de la ley, Dios revela algo incómodo pero verdadero. El problema no es la ley, es el corazón humano. Los mandamientos no fueron dados porque el hombre era fuerte, sino porque era frágil. No codiciarás, por ejemplo. Expone deseos ocultos que nadie ve, pero que gobiernan muchas decisiones. Jesús mismo explicó que el pecado no comienza en el acto, sino en la intención interna. La Biblia muestra que Israel prometió obedecer todo lo que Dios había dicho, pero poco después quebrantó el pacto. Esto revela una realidad espiritual. Al conocer la voluntad de Dios no es lo mismo que tener el poder para cumplirla. La ley actúa como un espejo que muestra la suciedad, pero no puede limpiarla. Por eso a lo largo del Antiguo Testamento el pueblo cae una y otra vez, no por falta de información, sino por falta de transformación interior. Los 10 mandamientos también establecen un orden. Primero la relación con Dios, luego la relación con el prójimo. Cuando se rompe la comunión con Dios, inevitablemente se rompe la armonía con los demás. La idolatría abre la puerta a la injusticia, la mentira y la violencia. Así, la ley deja en evidencia que el ser humano necesita algo más profundo que normas, necesita un cambio del corazón. Aquí surge la gran pregunta bíblica: sí, la ley es santa y justa, pero el hombre no puede cumplirla. ¿Cuál es entonces la solución de Dios? Esta tensión prepara el escenario para algo mayor, algo que no anula los mandamientos, sino que les da cumplimiento. ¿Puede alguien cumplir verdaderamente los 10 mandamientos? ¿O fueron dados para mostrarnos algo más profundo? La tercera parte de esta historia bíblica revela una verdad que muchos pasan por alto. Los 10 mandamientos no fueron el final del plan de Dios, sino el principio. La Escritura enseña que la ley tenía un propósito pedagógico en guiarnos, confrontarnos y llevarnos a reconocer nuestra necesidad espiritual. El apóstol Pablo lo explica con claridad cuando dice que la ley fue nuestro ayo, nuestro instructor, para conducirnos a Cristo, no para condenarnos sin salida, sino para mostrarnos el camino a la gracia. Jesús no vino a abolir los mandamientos, sino a cumplirlos, y al hacerlo, elevó su significado a un nivel más profundo. Oíste que fue dicho: no matarás, pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable. Con esto, Jesús dejó claro que el problema no es solo lo que hacemos, sino lo que somos por dentro. El pecado no nace en las manos, nace en el corazón. Por eso, cumplir la ley no es solo obedecer reglas externas, sino vivir una transformación interna. Aquí aparece la solución bíblica en un nuevo corazón. Los profetas ya lo habían anunciado siglos antes. Dios prometió quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne sensible a su voz. Esta promesa se cumple cuando la obediencia deja de ser una obligación pesada y se convierte en una respuesta de amor. El Espíritu de Dios escribe la ley no en tablas de piedra, sino en el interior del ser humano. Así, los 10 mandamientos dejan de ser una lista imposible y se convierten en una brújula espiritual. No nos salvan, pero nos muestran hacia dónde caminar. No nos justifican, pero revelan el carácter santo de Dios. Nos preparan para entender que la verdadera obediencia nace cuando Dios transforma el corazón desde dentro. Los 10 mandamientos nos recuerdan que Dios no solo quiere acciones correctas, sino corazones transformados. Jesús mismo lo dejó claro cuando enseñó que la ley no se rompe solo con las manos, sino también con los pensamientos, las intenciones y las decisiones ocultas del alma. Por eso, los mandamientos siguen siendo un espejo espiritual, no para condenarnos, sino para mostrarnos cuánto necesitamos la gracia de Dios aún hoy. Más que nunca, estos principios nos llaman a vivir con integridad en un mundo confundido, a amar a Dios por sobre todo y a tratar al prójimo con respeto, verdad y misericordia. No son una carga imposible, sino una guía que apunta a una relación viva con el Creador. Cuando entendemos los mandamientos desde el amor y no desde el miedo, descubrimos que obedecer a Dios no esclaviza, sino que libera. Cada mandamiento revela un aspecto del carácter divino y nos invita a caminar más cerca de Él. No se trata de perfección humana, sino de dependencia espiritual. Allí donde fallamos, su gracia nos alcanza. Allí donde dudamos,
Su palabra nos sostiene, y allí donde el mundo ofrece caminos fáciles, Dios sigue ofreciendo vida. Si este mensaje habló a tu corazón, quédate aquí. Suscríbete y acompáñanos a seguir revelando misterios bíblicos, enseñanzas profundas y verdades que pueden transformar tu fe y tu manera de vivir. Gracias por escuchar, por reflexionar y por caminar con nosotros en este viaje espiritual.